Pues bueno, yo soy Carlos Gutiérrez y pues vamos a estar platicando precisamente de lo que es los aspectos legales controvertidos del Seguro Social. Fíjense que el Seguro Social se caracteriza por varias situaciones particulares que tenemos alrededor de este. ¿Por qué? Como todas las contribuciones que pagamos, está concebido y tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros vamos a encontrar que es el artículo 123, apartado A, en sus fracciones 14 y 29, donde se fundamenta la existencia del Seguro Social. De hecho, estas dos fracciones del artículo 123, apartado A de la Constitución, es muy claro. El primero nos dice que debe de existir seguridad social, la cual garantizará el derecho a la salud, a los medios de subsistencia y, previo cumplimiento de los requisitos, a una pensión. Pero en ese mismo artículo nos dice que también los patrones somos responsables de todo lo que le ocurra al trabajador, ya sea con motivo del trabajo o al realizar su actividad, incluyendo aquello que le pasa al trabajador en aquel trayecto en el que se desplaza de su casa habitación al domicilio del trabajo y viceversa, del domicilio del trabajo a su casa habitación. Esto normalmente en la práctica, los que estamos metidos en este tema del Seguro Social, lo llamamos el famoso riesgo de trabajo en trayecto, ¿verdad? Entonces, todo eso también viene fundamentado en el artículo 123, apartado A. En particular, este es precisamente de lo que habla la fracción 14 del artículo 123. Habla exactamente de eso, ahí es donde se fundamenta todo el tema de los riesgos de trabajo. Ahí es donde viene. Obviamente el tema de riesgos de trabajo en materia de seguridad social, que es un tema que vamos a abordar un poquito más ampliamente más adelante, tiene varias situaciones importantes que debemos de cuidar, porque en materia de seguridad social siempre van a estar incluidos, siempre van a ir siempre de la mano la Ley Federal del Trabajo con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Siempre van a ir de la mano. Va a ser muy raro, extremadamente raro, que veamos que esto se llegue a manejar por separado. ¿Y esto por qué? Porque precisamente deriva del pago de salarios. Recordemos, la Ley del Seguro Social es muy claro. ¿En qué momento te estás obligado a inscribirte como patrón ante el Seguro Social? Es en el momento en el que te vuelves patrón. ¿Cuándo te vuelves patrón? Lo dice la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Vamos a encontrar en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo que dice que tú te vuelves patrón o que te consideras patrón cuando tienes la necesidad de contratar los servicios personales subordinados de uno o más trabajadores. Dice, en el momento que tú contratas uno o más trabajadores, te vuelves patrón. En ese mismo sentido, es que el artículo 15 de la Ley del Seguro Social en su fracción primera dice bien claro, dice, ¿sabes qué? Si tú contratas un trabajador, vas a tener que inscribirte como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿En qué plazo? Dentro de los 5 días hábiles siguientes a que tuviste tu primera relación laboral, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta base exactamente, es donde comienza toda nuestra obligación para inscribirnos como patrones. Y ojo, porque con el tiempo se ha ido modificando el marco jurídico laboral al grado tal de que aquella definición que nosotros conocíamos de que era relación de trabajo, que es, la original era, que cualquiera que sea la forma que le diera origen, era aquella mediante la cual una persona denominada patrón contrataba los servicios de uno o más trabajadores mediante el pago de un salario. Ahora recordemos que con la reforma del año pasado, ¿qué dice la definición? Dice, relación de trabajo se entiende cualquiera que sea el acto que le dé origen a aquella en la cual una persona denominada patrón, obviamente por persona recordemos que debe entenderse persona física o persona moral, tiene la necesidad de contratar a una o varias personas trabajadoras. ¿Sale? No es lo mismo decir trabajador que trabajadoras, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto de personas trabajadoras? A ver,
Recordemos que hubo una revolución muy fuerte en materia laboral que obviamente nos afecta en materia de seguridad social a partir de lo que fue el año de 2001 con un reconocimiento muy fuerte en el año de 2011. ¿Qué fue esto? Fue el reconocimiento en México de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Hay varios antecedentes jurídicos que podemos citar aquí y que van a venir de la mano de esto. Por ejemplo, ¿esto por qué se dio? Recordemos que México, al formar parte, obviamente, de la ONU y formar parte de la OCDE, tuvo que firmar en Costa Rica un tratado, que es lo que le llaman el famoso Tratado de San José de Costa Rica. ¿Y qué es ese tratado? Es el tratado en materia de lo que es la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Esta Carta Interamericana de Derechos Humanos es la que ha traído gran revolución en materia laboral, pero no nada más en materia laboral, la ha traído en materia penal, en materia administrativa. De hecho, básicamente podemos decir que todas las ramas del derecho se han visto afectadas por esta Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y la parte más importante que se reconoce precisamente en este punto es cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reforma el artículo 1 de nuestra Constitución. Con esta reforma del artículo 1 de la Constitución, ¿qué fue lo que pretendieron hacer o qué fue lo que hicieron? Reconocer algo que lo dice inmediatamente el artículo 1, pero de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que es velar y tutelar por la protección de los derechos humanos en el país. Y esto, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? O sea, ¿a qué nos lleva? O sea, ¿cuál es la situación que nos lleva con esto? Pues bueno, nos lleva a lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, entre lo más reciente que podemos tener y que está aquí, es lo que le llamaron las famosas vacaciones dignas, ¿verdad? Recordando la reforma del año pasado. Estas vacaciones dignas que también nos afectaron en materia de seguridad social. ¿Por qué? Por el tema de la integración salarial, ¿verdad? Entonces, esta situación, que también la vamos a abordar un poquito más a fondo más adelante, precisamente es parte de todos los efectos que ha traído el reconocimiento de la Carta Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso de las vacaciones dignas. ¿Por qué le pusieron vacaciones dignas? ¿Fue porque a alguien se le ocurrió? ¿Qué opinas? ¿Fue porque a alguien se le ocurrió? Pues digo, nuestros legisladores son bastante corrientes, ¿verdad? ¿Será por eso? ¿O tendrá realmente un trasfondo jurídico? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí tenga un trasfondo jurídico? Sí, ¿verdad? A ver, recordemos una reforma laboral, 2001. ¿Qué pasó en el 2001 en la Ley Federal del Trabajo? Se incorporan ciertos conceptos que venían atacando primero el outsourcing. Luego viene otra reforma muy fuerte, 2012. ¿Qué pasó en 2012? De hecho, 2012 es la trascendental para esto. ¿Qué pasó ahí? Se incorpora la Ley Federal del Trabajo dentro de lo que es el artículo 3, ciertos conceptos nuevos, y 3A. ¿Qué es eso? Trabajo digno. ¿Qué debemos entender por trabajo digno y cómo nos puede afectar en la esfera jurídica del Seguro Social? ¿Tendrá alguna situación particular que esto nos lleve a esta situación de este desarrollo? O sea, ¿tendría algún efecto? Armando, ¿qué opinas? ¿Sí o no? Ahí viene el micrófono. Por favor, con todo adelante. Sí, mira, de hecho, de lo digno, pues de alguna manera, por ejemplo, en la vida laboral, ahorita ya vienen aspectos de el acoso laboral, cuando hay aparte del acoso, vienen otros aspectos donde vienen enfermedades derivadas del exceso de trabajo. Ahorita se está reformando la Ley Federal de Trabajo por las enfermedades. De alguna manera van inmiscuidos con la carga de trabajo, sí, la sobrecarga de trabajo. Entonces sí hay aspectos jurídicos en donde se modificaron prácticamente. Sí, totalmente, y estoy de acuerdo con tu comentario. Fíjense, ¿qué se define por trabajo digno? Y aquí es donde vamos a entender el origen de mucho de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. A ver, precisamente lo que nos dice el artículo 3A de la Ley Federal del Trabajo es que por trabajo digno o decente, que eso quiero dejarlo bien claro porque es de trabajo digno o decente, ¿sale? Digo, nunca conocí un trabajo indecente, ¿verdad? Pero
Por ahí dicen trabajo digno decente, ¿no? Bueno, el punto es, por trabajo digno dice que se debe de entender aquel mediante el cual se respetan plenamente los derechos humanos del trabajador. Se evita el acoso laboral, el hostigamiento y la violencia, se reconoce la productividad y se capacita al trabajador en y para el trabajo. Eso es lo que define la Ley Federal del Trabajo como trabajo digno. Entonces, ¿qué pasa? El reconocimiento de esta situación habla bien claro de los derechos humanos. La pregunta es, ¿en tu centro de trabajo ya reconocen los derechos humanos de los trabajadores? Primer derecho humano, derecho a la salud. ¿Les das seguro social a tus trabajadores? Entonces sí lo reconocen, ¿verdad? Segundo derecho humano, a ser tratado con dignidad y cortesía. En tu empresa evitas que de repente, con el debido respeto, contador, ¿vale? Oye, güey, vete a traer esto. Oye, tú, hijo de ¿por qué no lo hiciste bien? ¿Han evitado eso? Porque eso es parte precisamente del reconocimiento de los derechos humanos. Y ojo, porque eso es parte de lo que trata una norma oficial mexicana del año de 2018. ¿Recordarán qué número? La 35, ¿verdad? La NOM 35 STPS. Precisamente reconoce que ese tipo de cosas no tienen que pasar en tu centro de trabajo. Y ojo, porque aquí es donde viene lo que más nos causa problema. Por ejemplo, ¿conocen a mi amigo Lup? A mi amigo Lup, ¿no? Lup, ¿dónde andas? Ven, te quieren conocer. No quiere salir, le da vergüenza. Ándale, Lup. Bueno, eso también se tiene que evitar. ¿Por qué le tengo que decir Lup y no decirle por su nombre? José. Eso es algo que, ¿ya escucharon? Eso es algo que también tiene exactamente que evitarse porque es una violación a los derechos humanos del trabajador. Es decir, eso de, a ver, háblenle del chamuco. Bueno, ¿quién es el chamuco? Pues quién sabe, pero todo el mundo, ¿verdad? Nadie sabe cómo se ve el chamuco, pero todos saben quién es el chamuco, ¿verdad? ¿Qué es el tema? ¿Cuántas veces a nosotros que llevamos las nóminas, que hacemos la contabilidad, decimos, oigan, ¿y quién es Carlos Gutiérrez? Pues quién sabe. Pues a ver, mándenle a hablar para ver qué tal si tenemos un trabajador fantasma y no sabemos. Pues a ver, y ahí viene. Ah, es el chamuco. Ah, entonces sí. Entonces, ese es el gran problema. También eso se tiene que evitar. O sea, se tiene que evitar el sobrenombre, se tiene que evitar el uso de malos tratos, se tiene que evitar el hostigamiento, el bullying, entre otros, ¿verdad? Todo eso se tiene que evitar porque forma parte de esa definición de trabajo digno y decente. Entonces, el trabajo digno y decente también implica otras situaciones. Uno, el respeto a tus derechos laborales. ¿Cuáles son esos derechos laborales que pueden tener los trabajadores? A ver, yo les ayudo con uno. El pago del salario, que es un derecho inalienable e irrenunciable, ¿verdad? ¿Quién me dice otro? Así al aire, sin problema. Vacaciones, ya decíamos las vacaciones dignas, ¿verdad? ¿Cuál otro? A que le demos un aguinaldo anual, a más tardar, bueno, antes, más bien dicho, antes del día 20 de diciembre. ¿Cuál otro? A la PTU, la prima vacacional. ¿Cuál otro más? Respeto a tus días de descanso obligatorios, tanto semanales como de vacaciones, ¿verdad? E inclusive los obligatorios de ley. Primas dominicales cuando trabajen en domingo, que ahí hay un tema controvertido. Respeto a la jornada laboral. Ese es ¿sabían que es uno de los derechos humanos de los trabajadores más violados? ¿Sabían que ese y la justicia deberían de estar llorando juntos en un rincón?
porque son los más violados. Entonces, obviamente, ahí está, el derecho a una jornada, obviamente, al respeto de esta jornada. ¿Cuál otro? Otro derecho humano en el centro de trabajo. ¿Tan poquitos les dan? Ese es un derecho laboral, más que un derecho humano es un derecho laboral, Javier. ¿Cuál otro? ¿A cuál, perdón? A la vivienda, ese sí es un derecho humano a la vivienda, que puede ser ya sea en comodato o puede ser en propiedad, ¿sale? Es decir, en comodato cuando la empresa tiene sus propias casas y a los trabajadores se les da para que las usen mientras sean sus trabajadores. Obviamente el día que dejan de ser sus trabajadores, pues ya no tienen casa, ¿verdad? El respeto a lo que son los permisos de paternidad, la seguridad social en general, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro derecho humano? Hay 27, nada más me han dicho hasta el momento 10. El derecho a tu tiempo de descanso. Recordemos que la comida en la Ley Federal del Trabajo está concebida como el derecho a los descansos, ¿verdad? ¿Cuáles? Los descansos en la jornada, que tiene cierta reglita de acuerdo con el artículo 58 y 59 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es la reglita? Que si el trabajador no puede salir del centro de trabajo, este periodo de descanso es de media hora y computa dentro del tiempo de la jornada, ¿verdad? Pero si el trabajador sale del centro de trabajo, ese tiempo se vuelve de 1 hora y no computa dentro de lo que es el tiempo de la jornada, que normalmente lo hemos traducido en la hora de comida, ¿verdad? Entonces, ahí está otro derecho humano. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro derecho humano más? ¿Hay más? ¿Cuál más? Del artículo 170, ¿verdad? 140 bis también. De hecho, el 170 es de la Ley Federal del Trabajo y 140 bis. Que dice que si tenemos un hijo con una enfermedad crónico-degenerativa en etapa terminal, o que a lo mejor no está en etapa terminal, pero tienes que ir a atenderlo para sus quimioterapias, se te dé el tiempo para poder ir, ¿verdad? Y atenderlo. Inclusive, precisamente la ley del seguro social en el 140 bis es donde lo reconoce, donde dice, ¿sabes qué? Pues le van a dar una incapacidad para que pueda justificar ante su trabajo que está ahí. Estamos en Facebook, por favor. Con todo gusto. Y dije, me habló la voz de Dios, me habló. Y dije, ya estoy escuchando. Quiero dar en este momento la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Hoy estamos hablando de los temas controvertidos en materia de seguridad social. Y pues bueno, aquí hay mucha gente que nos ha acompañado, a pesar de haber sido un día un tanto complicado por el tránsito, pero aquí estamos todos, ¿verdad? Entonces, continuando. Entonces, a ver, los derechos humanos deben de respetarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No injurias, no acto de violencia, no acoso sexual, respeto a la jornada de trabajo, respeto al pago del salario, respeto al derecho a la vivienda, respeto a sus prestaciones, respeto al trato íntegro y de calidad de la persona, que es lo que decíamos de que no le diga sobrenombres, no le hable con groserías, etcétera, ¿verdad? Todo eso, precisamente, la NOM que más se vincula con esto, bueno, son 2 NOMs las que se vinculan con esto. Es la NOM STPS 030 y la NOM STPS 035. Esas 2 son las que están estrechamente vinculadas con los derechos humanos de los trabajadores. Ojo, no son todas, pero están estrechamente vinculadas. Ahí viene el micrófono a contar. Y actualmente en el Seguro Social hay un programa que se llama ELSA y que de alguna manera se correlaciona con el artículo, bueno, con la norma 35 en materia de seguridad. A ver, hablemos un poquito del ELSA y del VELAVO. ¿Sale? ELSA y VELAVO no son novios, no son esposos, son 2 programas que tenemos de revisión. ELSA es un programa de cumplimiento en materia laboral dentro del Seguro Social, que lo que busca es que tengas las medidas de seguridad necesarias
para que se preste el servicio del trabajador. Nació en la época de la pandemia con el objetivo de ver que tuvieras las famosas reglas del retorno seguro, ¿verdad? Desde ahí empezó, pero se ha ido transformando al grado tal de que ahora ya está vinculado con ¿verdad? Y el otro programa es el Velabo. El Velabo es un programa 100% laboral, que es, ¿por qué se llama Velabo? Es programa de verificación laboral voluntaria. Eso significa Velabo. Nació en agosto del año pasado con la reforma al reglamento de inspecciones de la Ley Federal del Trabajo. En ¿qué fue lo que dijeron? Que los patrones podíamos hacer una especie de dictamen por un contador público externo, bueno, más que un contador público, un dictamen por una unidad verificadora externa registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que lo que va a hacer es que en lugar de que te llegue el inspector del trabajo a tu centro de trabajo y te diga, a ver, vengo a revisarte, a ver, dame tu contrato de trabajo, vamos a ver tus jornadas, mándame unos trabajadores para que los entreviste, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de hacer esto, ahora lo que va a hacer es, lo contrato al contador, lo contrato a Julio César. Oye, Julio César, tú eres una unidad verificadora, ven y revísame que cumpla con todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo, incluyendo el trabajo digno. Y Julio, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Agarrar, llegar a lo mejor con un cuestionario, a lo mejor algunos ayudantes y empezar a revisar todo. A ver, contratos de trabajo, vamos a revisarlos, jornadas, vamos a verlo, vamos a ver que esté correctamente señalizado, que tengas toda tu señalética, que tengas bien definidos quiénes son los supervisores, que los trabajadores reciban capacitación y adiestramiento, que les entregues herramientas en buen estado, que como tal respete los permisos de paternidad, respete los permisos de maternidad, que pagues los tiempos extras, que los tiempos extras realmente sean por situaciones extraordinarias y no por una costumbre, entre otras cosas. Y si de ese dictamen que va a hacer Julio salimos bien, entonces va a emitir el reporte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Y cuál va a ser nuestro premio? Así como en el kinder nos van a poner la estrellita aquí. Órale, ahí está tu estrellita como patrón. ¿Cuál va a ser tu premio? Durante 2 años no serás sujeto de inspecciones ordinarias. Porque, a ver, recordemos que la Secretaría del Trabajo, a través de lo que es su departamento de inspección del trabajo, te puede hacer 2 tipos de revisiones: las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias, como su nombre lo dice, son aquellas que se programan con el objetivo de ir verificando que se cumplan con todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo y los derechos laborales. Mientras las extraordinarias son aquellas que se generan y que salen o que son resultado del efecto de haber llevado a cabo como tal el hecho de que se recibiera una denuncia por parte de un trabajador, por la razón que sea, porque no le pagué salario, porque no le pagué PTU, porque no le pagué el aguinaldo, porque no le estoy pagando tiempo extra, por la razón que sea, se hizo una denuncia de un trabajador, entonces sale una inspección extraordinaria y van a revisar que verdaderamente esté cumpliendo y de ahí determinan si sí o no está correcto. Entonces, el Velabo tiene ciertas características que van a estar y que van a tener. De hecho, el Velabo está diseñado para patrones arriba de 30 trabajadores. ¿Sale? Tengo menos de 30, ¿lo puedo utilizar? Sí, si lo quiero, sí. Pero no se recomienda porque el mismo reglamento dice que patrones que tengan a menos de 30, es decir, hasta 29 trabajadores, como tal, pueden tomar y pueden ir con la Secretaría del Trabajo y decirle, ¿sabes qué? Vengo a solicitarte una inspección de asesoría. Es una inspección voluntaria de asesoría. Entonces va a ir un inspector del trabajo a tu centro de trabajo, digámoslo así, en actitud buena onda, porque tú lo llamaste voluntariamente, y va a verificar como si te estuvieran inspeccionando normal. Y te va a decir, mira, te falta todo esto, pero no nada más te va a decir te falta todo esto, sino que te va a decir te falta todo esto y lo vamos a implementar así. Obviamente tú lo vas a hacer todo, pero ellos te van a decir cómo implementarlo. ¿Sale? Que esa es la diferencia, por eso decía que
a empresas de menos de 30 trabajadores no les conviene el velabo, porque si te faltan cosas, el que contrataste te va a cobrar por hacerlas. En cambio, si tú vas de manera voluntaria y le pides a la Secretaría del Trabajo que ellos te revisen y te den la asesoría, te lo van a hacer, te van a dar toda la asesoría gratis, todo gratis. Obviamente, ¿con qué ventaja? Con la ventaja de que te van a dar formatos y te van a ir diciendo qué tienes que ir haciendo y cómo lo tienes que ir haciendo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿te conviene? Mi opinión es no. ¿Por qué? Bueno, refiriéndome a los que sí pueden ir a velabo, ¿de acuerdo? Mi opinión es no. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento de que tú, por alguna razón, salieras mal, y obviamente va a haber un dictamen, y ese velabo, en lugar de ayudarte, al contrario, te va a perjudicar. ¿Por qué? Porque van a llegar en el momento, va a ser el foco rojo, y van a llegar en el momento y van a decir, a ver, me acaba de decir Julio César que no lo hiciste bien y que no lo quieres corregir, así como que, a ver, venga patrón, dígame usted qué pasó ahí, ¿verdad? Y es ahí donde está el problema. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere mejor ir trabajando de manera interna a través de un departamento que allá mucha gente se está recomendando, que se cree que es el departamento de compliance. En México no existe la palabra compliance, pero bueno, muchos ya entendemos cuando decimos compliance qué queremos decir, porque recuerden que lo que existe en México se llama derecho de cumplimiento, y normalmente aquí en México le llamamos departamento de cumplimiento, ¿sale? Que no es otra cosa más que una persona que está dentro de tu empresa velando porque todo se cumpla de manera preventiva, no correctiva, sino de manera preventiva. Entonces, ese oficial de cumplimiento que se recomienda tenerlo, pues te va a ir diciendo, ¿sabes qué? Mira, te falta tu comisión mixta de seguridad e higiene, te falta tu visto bueno de protección civil, te falta la comisión de PTU, te falta esto, te falta el otro, te falta aquello, te falta señalética, oye, no están pintados los tubos, oye, faltan las líneas del pasillo de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se recomienda tener este tipo de personas con el objetivo de que ellos sean los que te vayan marcando. Y entonces sí, el día que te llegue la inspección del trabajo, sin ningún problema la vas a poder solventar, sin necesidad de estar anclando a que si en algún punto no lo llegamos a cumplir, vamos a tener serios problemas. Y es donde va a estar esta situación, ¿sale? Ahora, obviamente, esto porque lo comento. Recordemos que en México el 80% de nuestra industria son empresas familiares, de todos tamaños, desde las micro hasta las grandototas, pero son familiares. ¿Y cuál es el problema de la empresa familiar? Que en muchas ocasiones el empresario creció en un boom, era chiquito, de repente empezó a crecer, y crecieron y se volvieron gigantes, pero no crecieron la estructura administrativa, no crecieron todo lo que tenían que hacer de procesos en la misma proporción que creció su economía. Entonces, llegamos a la empresa familiar mediana, ya no hablemos de la grande, de la mediana, y carecen de muchas cosas, y hasta arriba siguen estando en el mando, o el papá, o los hijos, o la mamá, y pues le dices, oye, ¿qué hay que hacer esto? Oye, si tengo 30 años en el mercado trabajando así, ¿por qué me dices que ahorita tengo que hacerlo si no ya no puedo trabajar? Y menosprecian esta actividad, y ese es un gran problema. Entonces, obviamente hay, como todo, hay sus excepciones, ¿verdad? Hay gente que, aunque son empresas familiares, pues se han preocupado mucho por esto y han llevado a cabo como tal todo el proceso que pues nos eleva y que va haciendo que la empresa vaya creciendo de una forma uniforme. Entonces, ese es el gran punto que tenemos aquí. Entonces, partiendo de esta base de que los derechos humanos son la parte importante que tenemos que cuidar, esos derechos humanos van a ir viendo, entre otros aspectos, situaciones tales como el cubrir correctamente la seguridad social. Y ahí es donde nos encontramos con varias situaciones que nos van a traer algunos problemitas. ¿Por qué? Primero, para pagar el seguro social, como toda contribución, esta debe de pagarse sobre una base de cotización. De hecho,
nos dice claramente la ley del Seguro Social, regado en toda su ley, porque